Eh, Después de 3 meses de casados, quedé embarazada de Grace. Y a los 3 años quedé embarazada de Mateo. Tuvimos esos 2 bebés, ya ustedes conocen la historia de Mateo. Cuando faltaban 17 días para cumplir 7 años de casados, nos invitaron, o lo invitaron a él por ser de una persona de confianza de nuestro pastor, a ser quien atendiera los aspectos de finanzas de la tienda de venta del retiro espiritual que teníamos ese año en la iglesia. Yo no podía ir por cuestiones de mi trabajo, pero lo fui a acompañar para saber dónde se iba a hospedar y atenderlo, y ya ese día me regresaba, era un día antes del retiro. No habíamos salido de la iglesia cuando él se dio cuenta que el pastor iba solo en el carro y me dijo, no, bájate de la moto y vete con el pastor. Yo le dije, no, pero le dices tú que a mí me da mucha pena. Y él le dijo al pastor, y el pastor me llevó con él en el carro y nos fuimos junticos para el retiro. Cuando íbamos a salir de Valledupar, a 100 metros del primer retén de la policía, por cuestiones que aún nadie se explica, un árbol de que estaba situado al lado de la carretera se cayó espontáneamente, sin estar venteando, ni lloviendo, ni tronando, ni relampagueando, y nos cayó encima. Y mi esposo murió instantáneamente. Les decía, no es fácil para mí hablar de estas cosas. Y cuando mi esposo murió, el Señor hizo una obra muy bonita conmigo, porque a mí me tocó verlo morir, llevarlo a la morgue, esperar que me lo entregaran. Estaba sola en Valledupar, mi papá estaba aquí, y Dios me dio una fortaleza, hermanos, sobrenatural. Yo no estaba botando las lágrimas que estoy botando en este momento, ni estaba temblando como estoy temblando en este momento. Yo le decía al médico, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que está muerto. Yo le tomé los signos vitales. Gracias, hermana. Dígame qué tengo que hacer para que me lo entreguen. Y me sentaron 5 horas al lado del cadáver de mi esposo en un cuartico de 1 metro de ancho, yo solita. Y yo le decía al Señor, te lo vas a llevar. No lo puedo creer, que me vayas a dejar sola. Pero no botaba una lágrima, hermanos, no tenía nervios, no tenía, o sea, yo lo asimilé inmediatamente. Y hermanos, el Señor me ayudó de una manera hermosa. Como les decía, yo escuchaba que detrás de la puerta, porque eso era un lugar aparte, porque él no podía estar con los enfermos en las urgencias, y detrás de la puerta las enfermeras decían, ¿ustedes creen que si uno no tuviera a Dios, uno estuviera como esa muchacha? Y yo escuchaba todo eso, y ellas decían, ¿usted cree si esa muchacha no tuviera a Dios, ella estuviera como está ahora? Y yo le decía, Señor, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué yo no puedo llorar? ¿Por qué no puedo gritar? ¿Por qué no te puedo reclamar? Y bueno, ustedes saben, a los 25 días de mi esposo haber muerto, yo me vine para Medellín y empecé a asistir a esta congregación. Empecé a servir al Señor en el grupo de alabanza, en el comité de misiones, cosas que más me apasionan hacer para el Señor, como maestra de escuela dominical. Y así pasaron casi 1 año que yo estaba haciendo como si nada hubiera pasado. Seguí viviendo, me trasladé del lugar y seguí viviendo, atendiendo a mis niños, buscando trabajo y sirviéndole al Señor como si nada hubiera pasado. Pero luego empezaron a suceder otras cosas en mi vida. No encontraba empleo, conocí personas equivocadas, empecé a sentirme sola, empecé a ver cómo mis hijos seguían viviendo, ya no estaban tristes, ya no me necesitaban. Y entonces empecé a sentir que era yo quien necesitaba a alguien. Y lastimosamente me fui, en vez de buscar ayuda de un hermano de la iglesia, me fui aislando. Ya no hablaba con nadie, me fastidiaba que me hablaran de las cosas de Dios. Me fui llenando de ira, porque yo decía, Señor, yo no tengo por qué sufrir esto. Si mi esposo viviera, yo no tuviera que sufrir esto. Si mi esposo viviera, yo no me tuviera que sentir así. ¿Por qué? Y empecé a enojarme. Y me enojé a tal punto con Dios que yo dejé de orar. Y decidí dejar de orar. Dije, ¿para qué oro?
Si igual tú haces con mi vida lo que quieras. Entonces le empecé a decir al Señor en mis pensamientos tantas cosas que dije, yo no hablo más contigo y no vuelvo a hablar contigo. Si igual tú no me respondes lo que yo te estoy preguntando. Y me fui alejando tanto del Señor que me encerré en una tristeza y en una depresión, que yo me sentía como en un lugar oscuro, así fuera por la calle. Yo me sentía las 24 horas del día en un lugar oscuro. Y yo le decía al Señor, en las noches, en las mañanas cuando me despertaba, ¿para qué me despiertas viva? Mis hijos están bien con mis papás son jóvenes, ellos lo pueden criar. Yo no quiero vivir. Ya no me dejes volver a amanecer viva. Y fueron 8 meses así, hermanos, en una tristeza y en una amargura. Dejé de venir a la iglesia porque, claro, mis papás no sabían cómo reaccionar en ese momento conmigo. Entonces ya yo no les hablaba, ya yo no venía a la iglesia, ya yo empecé a vestirme como a Dios no le agrada. Entonces mi mamá me decía, así no te vas a ir para la iglesia. Yo le decía, bueno, entonces no voy. Y ya, esa fue la solución, alejarme de Dios. Hermanos, y en esos 8 meses pasaron en mi vida como si fuera un abrir y cerrar de ojos. Yo no me di cuenta. Hasta que alguien me dijo, tú necesitas a Dios, Dios no necesita de ti. Dios es soberano. Y tú la rabia que tienes no es porque se haya muerto tu esposo. Tú la rabia que tienes es que te cuesta aceptar que Él tiene el poder y la soberanía sobre tu vida para hacer esto. Y esas palabras me daban tan duro a mí porque claro, era la verdad. Mi esposo pues estaba descansando con el Señor. Yo conozco, yo sé que Él se fue con el Señor, que Él está en un buen lugar, que para Él hay salvación ya. Y yo decía, es que me cuesta comprender cómo puede Dios hacer las cosas de esta manera. Y esa persona que no es cristiana y no era cristiana en ese tiempo y no es cristiana ahora me decía eso. Me decía, tú tienes que aceptar la soberanía de Dios sobre tu vida. El día que la aceptes vas a dejar de sufrir. Y me decía, ora, levántate temprano en la mañana y si lo vas a insultar, insúltalo, pero habla con él. Y yo empecé a hacerlo, sobre todo porque yo veía que era una persona que no conocía lo que yo conozco y que no había sentido lo que yo he sentido, la que me decía esas palabras. Hermanos, uno no sabe qué cuervo va a usar el Señor para traerle el alimento a uno. Dios es tan bueno, tan hermoso, tan amoroso, tan dulce, tan poderoso, que Él saca de donde sea una piedra para que te hable. Vea, en los 8 meses que yo duré apartada me acerqué a 3 personas en la iglesia. A una anciana que me dio un abrazo, a una joven que me dijo que eso era castigo de Dios, lo que me estaba pasando. Y yo le decía al Señor, es que yo no puedo más, o me llevas o me das una razón para vivir. Y Dios me demostró con hechos que me ama. Dios me demostró con realidades que me ama. Y me trajo aquí otra vez. Y yo empecé a asistir. Y yo escuchaba las palabras y todas las prédicas eran para mí. Todas, sin excepción. De todas Dios me hablaba, si fueras una frase. En todas Dios me hablaba. Y yo empecé a sentir, y escuché una predicación entre esas donde el pastor predicaba y decía eso, decía que cuando uno sentía que la predicación iba de acuerdo a la necesidad era porque era la manifestación más grande del amor de Dios. Que solo Dios conoce los corazones y cuando el pastor habla aquí de algo que nos toca a nosotros es porque Dios nos ama. Entonces yo sentía eso, yo sentía, Señor, tú me amas, tú me estás llamando todavía, o sea que tú sí me amas. Y ese amor de Dios, hermano, sanó mi corazón, sanó mi amargura, sanó mi dolor. Y yo no tengo con qué pagar lo que Dios hizo por mí.
Ahora entiendo, hermanos, que Dios me bajó de la moto para que yo viviera, para que yo viera a mis hijos crecer. Ahora entiendo que necesitaba pasar por eso para ser la persona que soy hoy. Ahora entiendo que mis hijos, Dios tiene un propósito con ellos y me necesita a mí con ellos para cumplirlo. Ahora entiendo que todavía tengo mucho que dar para Dios. Yo sé ese himno que estábamos cantando que dice: enséñame a vivir como a ti te agrada. Ay, esa es mi oración, hermanos. Porque yo sé que hay tantas cosas de nuestras vidas que al Señor no le agradan. Pero el hecho de que estemos aquí hoy es una muestra irrefutable de su amor. Él nos ama y nos ama tal cual somos, pero también se encarga de transformarnos. Él es quien se encarga de limpiarnos, de lavarnos, de traernos, si así sea de arrastras, porque nos ama. Así que si usted siente en este momento que tiene razones para alejarse del Señor, déjeme decirle que no creo que hayan sido mayores que las mías. No creo que haya sentido un dolor como el que yo siento hoy. Hace 2 días pasó algo que hoy me mueve mucho, que es que murieron 2 hermanos de la iglesia en Valledupar, a los cuales yo amo profundamente, y que me duele mucho hoy no estar allá con ellos, con esa familia. Un par de esposos que crecieron en el evangelio, que le sirven al Señor y estuvieron por fuera de su casa a horas que no se podía en ese barrio y los mataron por eso. Y yo cuando siento esas cosas, esa impotencia, pienso en esos 2 niños que quedaron de ellos y digo: algo grande tiene Dios con ellos. Algo grande tiene Dios con ellos. Y el Señor lo va a cumplir. Va a cumplir ese propósito en esos 2 niños, así como va a cumplir el propósito en mi vida, en mis hijos y en usted. Dios es grande, hermanos. No dudes del amor de Cristo, que el amor de Cristo es eterno, es perfecto, es inagotable. Somos nosotros quienes nos cansamos de seguir al Señor, pero Él no se cansa de amarte, Él no se cansa de llamarte, Él no se cansa de buscarte para que estés aquí hoy, para que no te falte nunca el alimento espiritual. Entonces recíbelo esta noche, hermanos, recibe esta palabra para ti. Yo no soy un ejemplo a seguir, pero mi Dios sí es a quien tú debes seguir. Yo tenía que hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida hoy. Yo no sé para quién es esta palabra, porque yo no los conozco a la mayoría, pero hoy te da razones para seguir. Entonces, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Qué testimonio tan bonito, ¿verdad? Y de verdad que Dios en este año va a restaurar a jóvenes. Vea que lo que Dios ha hecho con ella y lo que va a hacer es grandioso. De verdad que Dios restaura y perdona. Y es un Dios misericordioso. A veces a nosotros nos cuesta tener misericordia con nuestros propios hermanos, ¿verdad? Perdonarles tanta falta. Pero si Dios los perdona y tiene misericordia de ellos, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? ¿Quién le quiere regalar una oración a Evelyn? De verdad que ella es una joven y a sus niños que ha pasado por tantas cosas. De pronto tú y yo no hemos pasado por esas cosas, pero tenemos un Dios maravilloso y misericordioso. Es una joven que ha pasado por dificultades, pero que Dios quiere restaurar su hogar. Tiene 2 hijos por quien luchar. Ella es la joven de esta semana. Amén. Y la verdad que la escogimos y nuestro hermano Daniel no sabía la historia de ella, y cuando ella se la contó, yo la sabía, ella se la contó a los que estábamos ahí. A él le pareció muy bonito y que ella le diera manera de testimonio. Y la verdad que a mí también me pareció, porque la verdad que nuestros jóvenes, a veces los que no tenemos el conocimiento pleno de Dios, necesitamos saber que tenemos un Dios grande, hermano. Los jóvenes de Belén necesitan saber que tienen un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, un Dios de paz, un Dios de amor. Amén. Vamos a regalar una oración a Evelyn y a sus 2 niños, para que Dios cada día muestre su misericordia y su amor para con ellos y también para con nosotros. Amén. Y acojámosla. Es una joven de nuestra iglesia. Amén. A pesar de que todavía tiene ya 2 niños, pero es una joven todavía.
y que tiene muchas cosas para dar en Dios. Es talentosa también, es administradora de empresa, es una mujer que también le gustan las misiones. Alguna cosa tiene Dios con ella, así que vamos a regalar una oración de fe, de que de verdad Dios restaure a este hogar. Amén. Inicia la oración, hermano. Soberano Dios, tú eres el Dios grande y maravilloso, Padre Celestial. Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú eres el Dios que hace prodigios. Y lo más importante, que eres un Dios de misericordia y de amor. Oh, Santo, te pedimos por su familia, Padre Celestial, para que tú sigas restaurando este hogar, para que tú lo sigas llenando de bendiciones y ellos puedan cada día más meterse tanto en ti. Oh Dios, que tú seas su todo. El pasado queda atrás, todas las cosas son hechas nuevas, porque tú, oh Dios, nos lo has prometido. Denle un aplauso a Dios. Bendiga a Dios en esta noche. De verdad que tenemos un Dios amoroso, un Dios maravilloso, un Dios sublime. No hay como Él. Amén. Amén, amén. Qué maravilloso testimonio. ¿Pueden estar cómodos, hermanos? Bueno, punto a seguir es la perla de la sabiduría. Y es otra joven, una joven de mucha altura. Amén. De verdad que yo admiro a esta joven porque no hace mucho que es bautizada, pero se ha metido tanto en Dios que Dios la ha bendecido tremendamente. De verdad que yo la admiro a ella y a su hermana. Yo a veces me confundo de nombres. Ella es Catalina. Ella puede pasar hasta este lugar y es quien nos va a dar la perla de sabiduría. ¿Cuántos conocían a Catalina? Y los que no conozcan,